Cuando escuchamos las letras de las canciones donde el Señor nos habla directamente al corazón, ¿verdad? Nos sentimos ministrados, nos sentimos, aleluya, nos sentimos bien para la gloria del Señor. Y el Señor nos contesta por medio de su palabra. Y hoy, una vez más, nos encontramos delante de una ceremonia, de un recordatorio, donde hoy juntos participaremos en la Santa Cena, donde el Señor una vez más será recordado, no solamente Él como persona, sino también su sacrificio, todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que Él hace y hará por nosotros. Entonces Él dijo en su palabra, mira, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que os juntáis, todas las veces que os reunís alrededor de esta mesa, recordar lo que he hecho, recordar mi obra, recordar mi sacrificio, recordar mi sangre derramada, recordar que antes caminabais por medio de un camino de muerte y de destrucción, de condenación eterna, y ahora os he llamado para mi luz, la luz maravillosa y transformadora del Evangelio. Todo eso el Señor quiere que siempre tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque es por un momento que quitamos la mirada de Cristo, por un momento que quitamos la mirada de su amor y de su misericordia, por un momento que apartamos nuestra vista, aleluya, y miramos a otra cosa que no sea Él, tambaleamos, dudamos, tememos, aleluya, y muchas veces nos desanimamos. Por eso el Señor quiere que en esta mañana tú y yo contestemos esta pregunta sencilla: ¿a dónde está puesta tu mirada? ¿A dónde estás mirando realmente? ¿Estás mirando a la cruz? ¿Estás mirando a Cristo crucificado y resucitado? ¿Estás mirando cuando Jesús dijo, aleluya, he abierto un nuevo camino? El velo del templo ya se rasgó. ¿Tenés acceso al Padre otra vez? ¿Estás mirando directamente a Cristo? ¿O a dónde está puesta tu mirada? En Hebreos 12:2 dice, aleluya, puesto los ojos en, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y Hebreos no se equivoca cuando dice eso, porque Él sabe, aleluya, que cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo, nos hundimos. Mientras Pedro caminaba sobre las aguas y miraba a Cristo, aleluya, él estaba firme y confiado. Pero por un instante, él mira las olas, él mira el movimiento de las aguas, él se da cuenta de la realidad que le rodea y dice que empieza a hundirse. Y clama por el Señor y Señor, sálvame, aleluya. Y Jesús dice, wow, no quites la mirada de mí, dice el Señor. No pongas tu mirada en otras cosas, porque la importancia de mantenernos firmes en nuestro llamado, en mantenernos firmes, aleluya, en lo que Cristo ha hecho, en su manifestación, en su promesa diaria y por supuesto en su promesa que pronto Él volverá. Nosotros nos desesperamos cuando nuestros ojos por un instante quitamos la mirada y miramos las dificultades, miramos los problemas, miramos las ausencias, miramos, aleluya, muchas veces, incluso cuando estamos teniendo mucho, porque aquel mucho, o sea, nos impide también de mirar a Cristo. No es solo en la ausencia, no solo en la falta, aleluya, porque el hombre dijo, mira Señor, yo primero voy a enterrar a mi padre y a mi madre, yo primero me voy a ocupar de las cosas, yo voy a hacer eso y voy a hacer lo otro, y luego te seguiré. El joven rico también dijo, mira, me voy de aquí porque este llamado es muy duro para mí, porque estoy apegado a todo esto y no lo quiero soltar. Cuando la mirada está puesta también
En la abundancia también nos desviamos del camino, porque nos olvidamos, como decía nuestro hermano, nos olvidamos que el que pone la mano en el arado, ¿qué hace? No mira atrás. Aleluya, porque mirar atrás es perder el tiempo. Entonces, cuando hablamos de la persona de Jesús, cuando Juan el Bautista lo vio acercándose, aproximándose de él, lo primero que él exclamó y dijo fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus ojos inmediatamente fueron puestos en Jesús y el Espíritu Santo se revela para él, lo revela a él. Aleluya. Y Juan sin ninguna duda dice: aquí está aquel que yo dije que no era digno ni de siquiera de tocar sus sandalias para atarlas. Aleluya. Él es más grande que yo. Yo os bautizo con agua, pero este os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Es de él que está escrito, aleluya, que vendrá, y por él vendrá la salvación, porque Cristo es la máxima expresión del amor de Dios por la humanidad. La máxima. Decíamos al principio, el hermano decía, aleluya, y cantábamos ahora por final: es más grande, es más alto, es el sumo. O sea, después de Cristo no hay nada, o sea, porque Él lo es todo, es Dios. Aleluya. Y cuando nosotros hablamos de esta expresión, no estamos hablando de bendiciones materiales, no estamos hablando de cuán Dios nos bendice, nos ayuda, nos levanta, sino que estamos hablando de algo que Él ha hecho un día aquí dentro. Algo que un día nosotros, aleluya, hemos encontrado con Él, nos hemos encontrado con Él y Él con nosotros. En ese encuentro hubo un cambio, en ese encuentro hubo una transformación. En este cambio Cristo se presenta, aleluya, como la salvación, la paz, el gozo, la liberación. Y todo eso no se podía palpar, aleluya, no se puede tocar estas cosas. ¿Por qué? Porque son cosas de dentro del corazón, de dentro del alma. Y Jesús cuando dice en su palabra, aleluya, que Él vino para salvar, para buscar y a salvar lo que se había perdido, entonces no podemos pensar en otra cosa, en este amor de Dios hacia nosotros. Siempre lo leemos y siempre lo haremos, aleluya, porque de tal manera amó Dios este mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Entonces no hay mayor ni más grande expresión de amor que la que tuvo Dios para con nosotros, porque Él decidió amarnos. Y el amor como una decisión, Él conlleva, aleluya, a algo mucho más grande que un simple sentimiento. Es una decisión tomada a pesar de. Aleluya. ¿Y qué es este de? De nuestra condición. Porque si pensamos, si nuestra mirada está en lo horizontal, en lo humano, en lo material, aleluya, si alguien nos ama, si alguien nos cuida, si alguien está allí con nosotros a nuestro lado, entonces es muy fácil amar a esa persona también, ¿sí o no? Es tan sencillo como 2 más 2. Aleluya. O sea, si alguien me ama, entonces es fácil, o sea, transmitir el mismo amor. Pero cuando Dios miró a la tierra, no vio a ningún justo, por cuanto todos han pecado y destituido de la gloria de Dios. Y cuando Dios lo mira, aleluya, solo tiene una sentencia para un mundo pecador. ¿Y cuál era? Condenación eterna. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios que Él nos amó. O sea, decidió amarnos de tal manera que este amor incondicional,
aleluya, vino con un remedio, vino con una solución. Y la solución se llama Jesucristo. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 18 al 21. Dice así la palabra de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aleluya. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no ser agradecido? ¿Cómo no, aleluya, abrir el corazón cuando nos encontramos ante una expresión de amor tan grande? Aleluya. Pero volvemos al inicio, a esta introducción. Muchas veces se nos olvida. Muchas veces somos tentados a quitar la mirada, a desviar la mirada, aleluya, de lo que realmente importa. Y las veces que lo hacemos, cada vez que tú y yo desviamos nuestra mirada de Cristo, de su amor, de su sacrificio, hacia todo menos Él, aleluya, nuestros pies resbalan. Nuestros pies empiezan, aleluya, a caminar en falso. Nuestro corazón teme. Nuestros corazones dudan. Nuestros corazones, aleluya, desaniman. ¿Por qué? Porque nos olvidamos fácilmente de dónde Dios nos ha sacado. De dónde Dios, aleluya, con su mano poderosa nos ha arrancado. Y de toda la trayectoria hasta hoy, de lo que estamos viviendo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es posible? Sencillo. Por un instante. No hace falta mucho. No hace falta mucho. Pero ahora adentraremos más profundamente en este punto. También vamos a leer en Isaías capítulo 53, versículo 7. Habla también de esta expresión máxima del amor de Dios que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Vemos este amor tan grande, esta expresión máxima del amor de Dios hacia nosotros. Aleluya. Y muchas veces, a lo largo del camino, lo peor que puede pasar a un cristiano, a una cristiana, es olvidarse de esto. Aleluya. Olvidarse de todo este sacrificio. Por eso Él dijo que nosotros recordara todas las veces que nos reuniésemos alrededor de esta mesa, para que una y otra vez, aleluya, nuestras memorias, nuestros pensamientos se volvieran otra vez a Él, porque si no es muy fácil y muy peligroso olvidarse, aleluya, de tan gran amor. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, dice que Él se presenta como este sumo sacerdote delante de Dios por nosotros. Dice así la palabra de Dios, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Es este lugar donde tú y yo tenemos que estar. Es esta la dirección, el rumbo, donde marca la brújula, aleluya, que debemos estar y seguir buscando siempre. El trono de la gracia de Dios, el trono donde encontramos misericordia, el trono de Dios donde hallamos gracia, el trono de Dios donde encontramos el oportuno socorro. Amén. Porque lo que determina nuestras vidas no debería ser así. Lo que determina nuestras vidas es estar en la presencia de Dios y no las circunstancias. Pero pastor, a veces las circunstancias como que nos dominan. Las cosas que nos rodean es la que manda en nosotros. Aleluya. Te vuelvo a preguntar una vez más. ¿En dónde está puesta tu mirada? ¿A quién estás mirando? ¿Dónde estás fijando tus ojos? Aleluya. Mientras el ejército de Israel miraba a Goliat, estaban atemorizados. Todo un ejército juntamente con su rey, ¿sí o no? Y durante 40 días, escucharon burlas, afrentas, confrontación, y decía este gigante: ¿acaso no hay ningún hombre ahí? Y todos eran soldados valientes, ¿sí o no? Eran hombres de guerra, experimentados, habían luchado otras batallas. Y Goliat se presentaba todos los días, salía al campo de batalla y decía: ¿hay algún hombre ahí? Y de pronto aparece un muchachito de 17 años con una bolsita con panes, aleluya, con unas tortas ahí llevando para su hermano, y va pasando y escucha algo y dice: pero ¿qué pasa aquí? O sea, veo el ejército aquí como que tiene miedo de algo, y escucho que hay un gigante, aleluya, afrontando. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y este joven, dice la palabra de Dios, se presenta delante, aleluya, del rey y dice: mira, yo voy en contra de este gigante. Porque ¿quién es él? ¿Qué piensa que es él? Aleluya. ¿Qué se cree él para afrontar los escuadrones del pueblo de Dios? Aleluya. Y dice la palabra de Dios que este jovencito dejó las tortas con sus hermanos, dejó las cosas que tenía. Intentaron ponerle una ropa que no le pertenecía y fue a enfrentarse con el gigante. Y la palabra de Dios también dice que el gigante otra vez dice, aleluya, la palabra de Dios, que él dice: oye, yo pregunté si había algún hombre para venir a luchar conmigo, y me mandaste un muchacho, un pelao, como dicen los colombianos. Este crío, como si fuera para luchar con un perro, me mandaste un niño. Dice: mira, es igual, le partiré en dos, le daré de comer. Pero cuando este jovencito, jovenzuelo, este pelado, este chino, abre su boca y dice: mira, Goliat, el pueblo de Israel, todos sus soldados miraron a ti hasta ahora, pero yo vengo en contra tuyo, en el nombre del Señor, el cual tú has desafiado. Y es más, lo que tú dijiste que harías conmigo, yo haré contigo. Te haré pedazos. Ojo, te haré pedazos. Imaginaros el otro lado del ejército escuchando todo eso. Goliat casi que riéndose, muriéndose de la risa, aleluya. Y así fue. Este gigante cayó, fue cortado en 2 trozos, aleluya. Y David salió de allí todo airoso, todo vencedor, aleluya. ¿Por qué? Porque sus ojos, su mirada, en ningún momento
estaba puesto en el tamaño de aquel hombre, en la fuerza que tenía aquel hombre, en el poderío y la experiencia que tenía aquel hombre, aleluya, sino que él sabía lo que él y en quién estaba depositada su confianza, aleluya. Y en ningún momento el cristiano, en ningún momento el hermano en la fe debe quitar su mirada de Cristo, porque es de Él, es por medio de Él, por medio de su palabra, aleluya, que nosotros somos vivificados. Es por medio de la esperanza, cada vez que nos reunimos a la Santa Cena, recordamos que con la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado, fue firmada nuestra victoria. Fue firmada, aleluya, el libro que contenía una nueva historia para ti y para mí. La historia de tu vida, la historia de mi vida tenía un final triste, trágico, y ya estaba concluida, ya estaba casi a punto de terminar. Pero Cristo se presenta, aleluya, como diciendo: no, otras páginas se abrirán. Y por medio de mi sacrificio, por medio de mi cruz, por medio de mi sangre, tu historia continúa. Aleluya. Tu historia sigue adelante. Tu historia no acabó aquí. Aleluya. Y el infierno, que ya estaba preparado para levantarse y aplaudir, tuvo que frenar. Pero un momento. Aquel hombre, aquella mujer, clamó a Dios. Aquel hombre, aquella mujer, escuchó el llamado. Aquel hombre, aquella mujer, aleluya, aceptó a Cristo en su corazón. ¿Y ahora qué? Y aquí las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas. Aleluya, nuevas. ¿Por qué? Porque Cristo entró en la escena en el momento preciso de nuestras vidas, en el momento exacto donde todo parecía que había terminado. El Señor se presenta, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, expresando el amor que ya no había, o sea, cosa más grande, aleluya, que expresar. Él dijo que daría a su Hijo. Hemos leído en Filipenses capítulo 2, ¿sí? Aleluya, que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se entregó, se humilló, aleluya, se dio por ti y por mí. Si hay algo más grande en este mundo, se desconoce, porque es imposible que un amor tan grande por medio de Cristo Jesús sea expresado de una forma tan poderosa. Aleluya. Entonces podemos recordar una vez más que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesucristo, Él es la máxima expresión del amor de Dios. Él lo es todo. Aquí lo dice, ¿no? O sea, el que se olvide por algún momento, que lo lea aquí. Jesucristo es todo. Y cuando tú entras por esta puerta, cuando cruzas por estos umbrales, aleluya, aquí tú no vas a encontrar simplemente un lugar religioso, un lugar donde se reúnen personas guay, un lugar donde se reúnen personas que saben bailar, cantar, ministrar. No, aquí este lugar continúa siendo un lugar de salvación, un lugar de liberación, un lugar, aleluya, donde Cristo continúa cambiando vidas. Aleluya. ¿Y qué hacemos cuando nos reunimos? Pues cantamos, alabamos, adoramos, por supuesto, pero antes, aleluya, no nos olvidemos, Cristo nos salvó, Cristo nos redimió, Cristo nos liberó, aleluya. Y esto no es otro lugar que casa de Dios, un lugar de salvación, un lugar de encuentro, un lugar de regeneración, aleluya. Y cada vez que el hombre y la mujer aparta por un momento la mirada de Cristo, todo desanda, todo vuelve un vacío total.
Tenemos dos ejemplos maravillosos en la palabra de Dios. Uno está en el Salmo 73. Yo creo que la mayoría de los hermanos conocen. El Salmo 73 es bastante largo, pero podemos dividirlo en tres partes. Se intitula El destino de los malos, que es un salmo de Asaf, ¿vale? Dice la palabra de Dios, aleluya, que este hombre empezó a cuestionar cosas, pero vamos a hablar de este hombre en primer lugar. Asaf llevaba y ministraba en la casa de Dios, ¿vale? Su trabajo era horizontal. O sea, y además, él llevaba a otros a esta misma dirección. Era encargado, no era cualquier persona, sino que tenía un cargo muy específico. Y cada vez que adoraba a Dios, llevaba la congregación a adorar al Señor, era tremendo y poderoso. Y mientras su mirada estaba puesta allí, mientras su mirada estaba colocada en Dios, en su Salvador, aleluya, todo le iba bien y no le pasaba nada. Pero hubo un momento que él quitó la mirada del cielo y empezó a mirar a los hombres. Empezó a mirar a los hombres, a los impíos, a los malos. Dice Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos, los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se me deslizaron los pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿En qué momento él ha visto esto? Se estaba en la casa de Dios todo rato, todo momento. Era su trabajo, era su función. Y en un momento dice, casi que me voy, casi que me caigo, casi que vuelvo atrás. Cuando yo miré a los hombres, cuando yo miré a los impíos. Y aquí lo dice muy claramente que Salmo, sabéis, ¿no? Es el libro de los íntimos. Amén. Yo creo que si ellos estuvieran escribiendo los salmos hoy, tanto Moisés, David, Asaf y los demás, eso no tendríamos acceso, porque eso era como un diario, ¿vale? Eso era muy personal. Eran guardados, eran de ellos. O sea, la palabra de Dios permitió que eso estuviera aquí para que tú y yo entendiésemos cuán maravilloso es ser íntimos con Dios. Y aquí él dice, mira, he tenido envidia. ¿De quién? De los arrogantes. O sea, vio todo lo que estaba pasando con estos hombres que no adoraban, que no cantaban, que no servían a Dios. O sea, y parece que todo les iba bien. Y empezó a mirar y a hacer cuentas y se olvidó por un momento de quién era él, de su llamado, que hacía él cuando cantaba, que hacía él cuando adoraba, que hacía él cuando reunía con los demás cantantes, los músicos. La gloria de Dios llenaba el templo y Dios se agradaba de la adoración, que era lo más importante. Él empezó a mirar el hermano que llegaba tarde al culto. Él empezó a mirar el hermano que no se viste bien. Él empezó a mirar el hermano que no habla con uno y con otro. Empezó a mirar tantos defectos y se olvidó que tenía que mirar a Cristo. Y empezó a murmurar. Empezó a quejarse. Aleluya. Pero una vez más, la segunda parte, él dice la palabra de Dios, que por un momento casi que se le resbala los pies. Y luego él dice, pero luego yo pude ver cuál era el final de ellos. Por un momento yo pensé que todo aquello era fiesta, era gozo, era alegría.
Pero de verdad ellos estaban caminando en condenación como yo. Por un momento se olvidó de la salvación de Dios que llevaba dentro de su corazón. Así que, hermanos y hermanas, amados oyentes de la palabra de Dios, nunca, jamás quitemos la mirada de Cristo. Porque cuando pase esto, verás cuántos defectos tiene tu pastor. Verás cuántos defectos tiene el hermano que está a tu lado. Verás que somos personas de carne y hueso como tú. Aleluya. ¿Y qué es lo que va a pasar, pastor? Te va a resbalar los pies. Te va a fallar los pies. Dice aquí Salmo 73. Pero una vez más, cuando hagas esto, Señor, aleluya, estás aquí. Tú continúas aquí, Señor. Tu gracia sigue siendo derramada. Tu poder sigue siendo el mismo. Tu unción es la misma, Señor. Ahora entiendo, Jesús, cuánto tiempo hace que yo no hablo en lenguas. Cuánto tiempo hace que yo no siento la presencia. Miro al lado, el hermano está saltando. Mira al otro, el hermano está llorando. Miro atrás, el otro está postrando. Y yo como una piedra de hielo no siento nada. Y ahora no entendía. Pensé que los hermanos estaban burlándose de mí, fingiendo una alegría que no existía. El problema es que yo me he quitado la mirada de ti. Ya no te veía. Ya no te sentía. Aleluya. Ya no sabía lo que era sentir este gozo. Entraba en la iglesia frío y salía de ella congelado. Y yo ponía la culpa en el hermano, en el pastor que no sabe predicar, en el hermano que no sabe cantar. Yo ponía culpa en todo el mundo. Y no me había dado cuenta que mi mirada no estaba puesta en el lugar correcto. No estaba puesta en Cristo. Aleluya. Que es el autor. ¿Quién es? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Yo pensé que era el pastor. Yo pensé que era el hermanito que canta aquí arriba. El que está en la puerta. ¿Y para qué mira al hombre? ¿Para qué mira las circunstancias? Aleluya. Si quien nos levanta cada mañana es el Señor. Nos sustenta con la diestra de su justicia. Aleluya. Y el otro ejemplo, como también todos nosotros conocemos, es dividido en 3 fases. Vemos a Job, aleluya, pierde sus bienes, pierde a sus hijos, pierde todo, aleluya, lo que tenía el hombre, y además pierde su salud. En Job 1:22 dice, él miró a un lado, miró a otro, yo estoy parafraseando. Y dice, mira, mi mirada no voy a quitar de Dios. Dice la palabra de Dios que él se postró y adoró. Él se postró y adoró. Y eso era apenas el inicio del proceso de un padre enlutado, de un padre de ser multimillonario en un día y al otro día amanecer en la completa miseria, de un hombre, aleluya, de estar rodeado de sus hijos y ahora no tener a ninguno porque todos murieron, y además, o sea, de estar saludable, saltando en un día y al otro día está enfermo, gravemente enfermo. Y la palabra de Dios dice que este hombre tenía todos los motivos, aparentemente, todas las razones del mundo para volver atrás, para quitar su mirada, para decir, hey, no vale la pena creer en Dios.
No vale la pena seguir recordando su muerte y su resurrección. Yo ya no voy a la iglesia. Yo ya no me congrego más. Yo ya no quiero estar con aquellos, con aquellas. Aleluya. ¿Por qué? Porque tengo todas las razones del mundo. Y Job las tenía, humanamente hablando. Pero su mirada no estaba puesta en esto. Su mirada estaba puesta en el Señor. Y lo vemos en Job 1:22, en primer lugar. Job 1:22, que dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y viene la tercera fase, ya llevaba enfermo, sin hijo, enlutado, sufriendo, rodeado de amigos, que en este momento les clavaba unas, aleluya. Pero luego saltamos al capítulo 19, versículos del 25 al 27, que dice, Job capítulo 19, versículos del 25 al 27, que dice, aleluya, aleluya. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mira dónde estaban los ojos de Job. A cual veré por mí mismo, y oh, gloria, aleluya, lo verán y no otro. Aleluya. Nadie lo va a mirar por mí, no, seré yo mismo. Porque mis ojos están puestos en Él. Mi confianza está puesta en Él. Y los amigos clavándole. Pero tú eres un pecador, eres un blasfemo, eres un murmurador, aleluya. Y él la mirada puesta aquí. Porque si él mira a sus amigos, si es Romildo, los coge por el cuello y se acabó el problema. Pero él decidió mirar a Dios siempre. Y saltamos al final, al capítulo 42, por si alguien o alguno de sus amigos tenía alguna duda en cuanto donde Job tenía puesta su mirada. Aleluya. Dice primero el versículo 2, capítulo 42, versículo 2. Dice así: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, tú eres todo para mí. Aleluya. Y luego saltamos al versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él podía decir: ahora veo un poco de sanidad, ahora veo un poquito de pan, ahora veo que la cosa va mejorando, ahora veo eso. No, porque no lo era. Él seguía en completa miseria, él continuaba sin sus hijos y seguía enfermo. ¿Y qué dirías tú en una circunstancia así? ¿O la mitad? ¿O solo la primera parte? ¿Dirías esto lo que dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Jesús nos está llamando para que nuestra mirada jamás, de los jamases, sea quitada de Él, apartada de Él. Porque cuando nuestra mirada está puesta en las cosas que nos rodean, tanto en las carencias como también la abundancia, que es peligrosa también, ¿vale? Aleluya. Nos olvidamos de que Cristo murió
y al tercer día resucitó. Nos olvidamos que Él vino a salvarnos, Él vino a transformarnos, y hoy todavía está vigente el plan perfecto de Dios, la expresión máxima de su amor para con la humanidad. Y tú y yo somos esta luz que el mundo tanto necesita, esta sal que el mundo tanto necesita. Y pastor, ¿por qué entonces no lo estamos haciendo? ¿Por qué no lo estamos representando como Él nos dijo que lo hiciéramos? La pregunta es sencilla. ¿A qué estamos mirando? ¿En dónde está puesta nuestra mirada? ¿En qué nos aferramos? Aleluya, como dijo Asaf, he tenido envidia, me enfadé, mi corazón se volvió recio cuando vi todo lo que estaba viendo en mis ojos. Por un momento, Señor, casi que me dejo llevar por todo esto. Pero en cambio vemos a Job, que sabía muy bien a dónde mirar, sabía muy bien dónde estaba puesta su mirada, porque él sabía que su Redentor estaba vivo. Su Redentor todavía era el mismo.